Javier, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, profe. Hola, hola. Esperamos que se conecten sus compañeros. Bien, buenas noches, Javier. Buenas noches a todos nuevamente. Me alegra verlos acá. Creo que ya está la mayoría del salón, aunque me parece que seguirán ingresando. Bienvenidos. Jefferson, John, Félix, Liliana, Iván, Doctor Ganen, Javier Blanco. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Bien, bueno, la semana pasada estábamos hablando de las partes de los terceros intervinientes. Vamos a hablar entonces la noche de hoy. Sé que quedaron con una tarea de leer la agencia oficiosa. ¿La pudieron revisar? Buenas noches, Lisette. Yo alcancé a explicarle sobre el programa LITEM. Eso lo tocamos en la clase pasada y les dije, por favor, léanse al detalle la agencia oficiosa. Sí se las expliqué, pero pues quería que ustedes se tomaran el tiempo de entender la dinámica de la agencia oficiosa procesal. Buenas noches a todos. Odair, Ricardo, buenas noches. ¿Tienen alguna duda respecto de la agencia oficiosa? Quiero que me pregunten, de verdad. Si tienen alguna inquietud, háganlo con total tranquilidad. Sandri, bienvenida. Bienvenidos todos. Bien, hablamos también de los litisconsortes, cuasi necesarios, facultativos y los litisconsorcios necesarios. Veíamos las diferencias entre uno y otro, hablamos también de la intervención excluyente, hablamos de llamamiento en garantía, ¿cierto? Y dijimos que íbamos a hablar hoy sobre los terceros y además íbamos a terminar con el tema de poderes. Esas son las nociones de la clase de hoy. Bien, ¿quién me puede decir qué es un coadyuvante? ¿Cuál es la diferencia entre un llamamiento ex oficio? ¿Quién tiene alguna noción de ello? ¿A qué le suena? Coadyuvante. Apoyo, Doc, apoyo. Apoyo, suena apoyo. Muy bien. Y llamamiento ex oficio. ¿Quién hace cosas de oficio? ¿Las partes o el juez? ¿Quién hace cosas de oficio? ¿Las partes o el juez? Dice Ganen, doctor Ganen dice el juez. Entonces, si decimos llamamiento ex oficio, decimos un llamamiento del juez. Y si hablamos de coadyuvancia, que se parece mucho a ayuda o a colaboración, entonces vamos a ver que ahí el juez no interviene, ¿cierto? Bueno, el artículo 71 empieza hablándonos de la coadyuvancia frente a un título que dice terceros. Porque fíjense que una es la parte, ¿cierto? Quienes pueden intervenir, pero cuando hablamos de más de una persona en la parte activa o la parte pasiva, entonces ya vamos a hablar de litis consortes. Pero si no hace parte del demandante o del demandado, no hace parte de los extremos procesales, una persona que también interviene en el proceso es un tercero, una persona independiente a ese litigio.
Pero fíjense que vamos a encontrar una diferencia grande entre esos terceros de los que nos habla el Código General. Nos habla específicamente de dos, la coadyuvancia y el llamamiento ex oficio. Ya decíamos que la coadyuvancia sí se parece como una ayuda, a una colaboración. El artículo 71 nos dice que a esta persona no se le van a extender los efectos de la sentencia, ¿cierto? Pero que puede afectarse cuando la parte a la que él está apoyando es vencida. Entonces, fíjense que este tercero, este coadyuvante, tiene un interés específico dentro del proceso porque está apoyando a una de las dos partes, ¿cierto? Dice, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella mientras no se haya dictado sentencia, ni de primera instancia ni de segunda. O sea, antes de que termine el pleito, él puede pedir que se le permita intervenir. Ya cuando el juez ha tomado una decisión de fondo, no va a ser posible. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto de la coadyuvancia? El inciso segundo nos dice, va a tomar el proceso en el que se encuentre. ¿Por qué razón? Porque él no es parte. Él se supone que es un colaborador dentro del proceso, ¿vale? Pero que él debe acreditar ese interés para actuar. ¿Cómo lo va a acreditar? Bueno, cuando él presente su solicitud para intervenir dentro del proceso, va a contar por qué él tiene un interés particular en ese caso. ¿Qué hechos relevantes debe considerar el juez para dejar de intervenir o no? Si tiene pruebas, ¿cuál es el fundamento de ley? ¿Listo? Entonces fíjense que mientras hay uno que interviene de manera voluntaria, el llamamiento ex oficio es diferente. Ahí lo convoca directamente el juez. Santiago abrió el micrófono. Santiago, ¿nos quieres decir algo? No, doctora, se me abrió, disculpe. Buenas noches. Bien, buenas noches. Entonces nos dicen, él va a poder intervenir y ejercer todos los actos que requiera, que piense que son necesarios, siempre que no vayan a perjudicar a la parte a la que se supone que está apoyando. Hay gente que es bastante imprudente, hay gente que a veces no dimensiona las consecuencias de sus actuaciones. Entonces, por lo general se requerirá para algunas situaciones un apoyo, sí, o la venia más bien de la parte a la que están apoyando. El código nos dice, podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. Entonces imaginémonos a quién le interesa pagar un abogado para que lo ayude a intervenir dentro de un proceso que no le va a afectar con su sentencia. ¿A quién le podría interesar algo así? Nadie lo ha llamado, nadie le ha preguntado nada y llegó, buenas, aquí estoy yo. ¿A quién le podría interesar? Profe, un testigo, no, de repente, Un testigo. Bien. Bueno, pero si es un testigo, ¿por qué nos dicen que es un tercero dentro del proceso? Fíjense que es como si fuera un espacio adicional que se le abre, ¿cierto? Al ladito de la parte. No es testigo porque el testigo se pide en contestación de demanda. Se pide en la solicitud de prueba, usted dice, quiero que se recepcione el testimonio de fulanito de tal. Fulanito de tal nada más va a llegar a echar el cuento, lo que a él le consta, lo que vio, lo que percibió, lo que él recuerda, va a explicar por qué lo recuerda, ¿cierto? Pero ¿por qué alguien se metería a un proceso sin que nadie lo llame? Porque es que al testigo lo llama el demandante o el demandado, le dice, venga, cuéntele al juez que lo que yo estoy diciendo es verdad. A ese al menos lo han llamado, a este no. Doctora, buenas noches. Debería haber un interés. Debe tener algún interés, dice Sí, Jesús. exactamente. ¿Hay un beneficio para él o por el contrario se vería afectado? Una de dos.
Ok, bien. Vamos entonces a buscarle la lógica a esto. ¿A quién le puede perjudicar que a un demandado le quiten lo que tiene? Familiar A del un Profesora, afectado, familiar. pues. exactamente. ¿A quién? Bueno, ¿A quién? La en algunos esposa del casos diputado. de procesos jurídicos, pues cuando una tercera persona interviene en esos procesos, exactamente porque tiene un interés propio, ya sea porque también eh, tenga algún proceso eh, con la misma persona y también pues quiera pues beneficiarse o saber beneficiarse de ese proceso también, como en el caso particular, bueno, yo trabajo como dependiente judicial y cuando hay un proceso con un cliente de la oficina y la parte que está demandada también aparece en otros procesos, nosotros le hacemos independientemente seguimiento a esa persona y a ese proceso, pues con el fin de obtener también beneficios dentro de ese proceso. De pronto, para nosotros, en el proceso de nosotros. Fantástico. Muy bien. ¿Quién era la otra persona que estaba interviniendo? Muchas gracias, señora Ruiz, Tamara. Gracias. Veo que un familiar. Un familiar, dice él. Pero, ajá, que a mí me duela que perjudiquen a mi familiar puede ser razón suficiente. Imagínense la gente que tiene un montón de familia, todo el mundo metido en el proceso. Tamara se está como Javier. Doc, cuando yo me refería a un testigo, o sea, puede ser un testigo presencial que no sea tenido en cuenta para intervenir en el proceso. Entonces, de repente alguien se dio cuenta y sabe que se está cometiendo, no sé, una injusticia o es conocido de la persona que está siendo afectada y no ha sido tenido en cuenta en el proceso y él decide intervenir o voluntariamente presentarse en el juicio para declarar a favor de... Bien, bueno, a ver, eso me recuerda, eso que dice Javier, eso es como si alguien tiene alguna objeción, habla ahora, calle para siempre. ¿No le suena eso como así? ¿No? Y es como parecido. No es así, Javier. Yo me inclino un poquito más por lo que dice Tamara. A ver, puede que de pronto Tamara dice, yo estoy pendiente de lo que pase, yo estoy pendiente de lo que pase eh, con mis deudores, porque me puedo ver afectado. O sea que esta persona que está pendiente de lo que pasa en el otro proceso es otro acreedor, ¿cierto? Fíjense que la clase pasada Fíjense que la clase pasada decíamos, es que alguien con mejor derecho puede aparecer, ¿cierto? Puede decir, no, es que fíjese que usted le está cobrando esto a él, pero es que a usted le deben esto y a mí me deben esta cantidad, o mi derecho es real, ¿cierto? Que tienen prelación frente a las demás obligaciones. Entonces, a esa figura, ¿cómo le decíamos que se llamaba la clase pasada? Tienen que repasar y tienen que leer. Colusión, no. No, señora. La clase pasada decíamos, alguien puede intervenir diciendo yo tengo mejor derecho que el demandante o yo tengo mejor derecho que el demandado. Eso se llama intervención excluyente. ¿Listo? Y si yo soy demandante, ¿cierto? Y me doy cuenta de que a mí demandado, además, o sea, a mí me deben y esa persona que me debe, el deudor, tiene otros procesos, entonces yo podría presentar el mío y acumular el mío. Pero fíjense que no es el caso. Este no es el caso, ahí podríamos hablar de una acumulación de demanda, que era la idea que más o menos nos podría plantear Tamara. En este caso no estamos hablando de una acumulación de procesos o que yo también voy a buscar que perjudiquen a una persona o que se dicte una sentencia de determinada manera simplemente por mi propio interés, ¿cierto? ¿O por qué? Porque en ese momento
la sentencia también me vincularía a mí como un acreedor. Y fíjense que no es el caso de esta coadyuvancia. Nos dice que no va a ser, mírenlo, dice, quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse de dicha parte, si dicha parte es vencida. Entonces, si yo me meto como si fuera otro acreedor, yo voy a ser cobijado por esa sentencia. ¿Listo? ¿Qué sucede aquí en la coadyuvancia? Señores, hay una persona que está viéndose lesionada si la sentencia es desfavorable para una parte. Y como yo me voy a perjudicar, ojo, esa persona no tiene de pronto una obligación concreta frente a mí. Sencillamente yo voy a colaborarle porque me estoy beneficiando de alguna manera de eso que le van a quitar a él. Por ejemplo, a mí me han permitido como préstamo en derecho, en la jerga jurídica se conoce como comodato. A mí me han permitido el uso de una cosa y si se la quitan a alguien yo me voy a ver perjudicada, pero esa sentencia que van a dictar no me va a cobijar a mí, porque es que yo no tengo incidencia en la relación sustancial entre el demandante y el demandado. No la tengo, pero yo sí puedo intervenir para apoyar al demandado, al que le van a quitar la casa que él me tiene, que él me ha prestado a mí o que me dio en comodato a mí en algún momento. ¿Ahora sí entendieron? Fíjense que en la figura que veíamos la clase pasada era yo tengo mejor derecho que el demandado, porque el demandado tiene el título, por ejemplo, el demandado solo tiene el título, pero yo tengo la posesión, yo tengo mejor derecho que él. Esa podría ser un ejemplo de la noción que vimos en la clase pasada. Aquí es diferente, fíjense, porque en este caso la sentencia no va a cobijar a ese tercero que va a vincularse dentro del proceso, pero puede ayudar, puede colaborar, puede aportar información, puede incluso con sus pruebas mostrarle algo al juez que en su momento cuando contestó la demanda, ese accionado no lo hizo. Fíjense que aquí se le permite a alguien además decir, mira, yo te doy este espaldarazo, vamos a pedir estas pruebas, yo aporto esto, estos son mis fundamentos de la intervención y así se colabora a la persona. Sí se permite. Pregúntenme si en la realidad comúnmente esto pasa. No, normalmente no se ve. Normalmente esto no ocurre de esta manera. O sea, Profesora, nunca la intervención que se hace así. Dígame, señor Javier. eso puede haber coadyuvancia. Javier. En una urbanización, el dueño de una casa, pues, se toma del andén que es público, se toma, digamos, 50 centímetros del andén, no siendo de su propiedad, siendo el andén algo público para todos. Esta persona es demandada por la urbanización para que devuelva ese, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con el problema, pero con la sentencia que el juez dicte, a mí me beneficia porque ya uno no anda por la calle en sí, sino que ya puede andar por el andén. O sea, ahí puede haber coadyuvancia. Sí, podría haber. Claro que sí. Fíjate que la sentencia no te cobija, pero a ti sí te afecta lo que finalmente resulte. ¿Por qué? Porque se supone que esos espacios sociales son de todos y para todos. Eso es Doctora, otra pregunta. la administración. Señor. Ok, muchas gracias. En un patrimonio familiar, si uno de los beneficiarios del patrimonio es demandado, el resto se podrían presentar como coayudantes. Fíjate lo que sucede. Allí sí se ven afectados por la sentencia. Ahí hay una decisión que va a impactar esa determinación. Recuerden que hay unos requisitos específicos para que se pueda levantar. Me hablabas del patrimonio de familia, ¿cierto? Afirmativo, sí. ¿Cómo? No te escuché. Es que hablaste muy rápido. Afirmativo, sí. Ok. El patrimonio de familia no es el que nos dice a nosotros, por ejemplo,
que cuando el menor de edad cumple la mayoría es que se puede levantar. Ahí hay un requisito y es que tiene que la medida aplicar para todos de manera igual. Hay diferentes condiciones, por ejemplo, la separación, si no estoy mal, el fallecimiento de unos, pero fíjate que o sea, esas son las causales normales, las condiciones normales por las que se podría levantar. Pero cuando normalmente se hace esta solicitud es porque ya todos de manera general se ha cumplido la condición de manera general para que eso proceda, ¿ya? Allí todos van a verse afectados de igual forma. La relación sustancial sí se ve afectada. O sea, creería yo que no va a ser un tercero propiamente que va a intervenir, sino por el contrario, va a ser un litisconsorcio necesario el que se debe notificar en la demanda. Porque fíjense que hay un acto, es una escritura pública que los contiene a todos, que los identifica a todos y que de igual manera los beneficia a todos. En ese sentido, yo creo que más que ser terceros, yo pensaría que van a ser un litisconsorcio necesario. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Profe, sí, mire, en el caso que, por ejemplo, embarguen al padre de cabeza de hogar de una familia, ¿cierto? A él lo embargan, la esposa de él podría entrar a embargarlo como una tercera. No te entiendo la pregunta, podrías replantearla. Si tú me preguntas que ella interviene como tercera, ¿cuál sería? Me No, dices, no, o sea, escúchate la no, no, pregunta, porque profe, me dices, mi pregunta, cerraste el micrófono, Jesús. ¿qué va a decir? Cerraste el micrófono. Profe, mi pregunta, o más que pregunta, una duda. Lo que pasa es que yo tuve conocimiento de un caso que la pareja, o sea, viven normalmente, ¿cierto? No, no se han divorciado ni nada. Al señor lo embargan o sea, inicia un proceso ejecutivo, una letra de un título valor, a él lo embargan. La esposa entra y lo embarga por cuota alimentaria. Entonces, ahí, exactamente, ahí ella entra como una tercera parte, o ella viene siendo ahí el mismo caso que usted explicó ahorita. El No, mismo son dos proceso. procesos diferentes ahí. Ella entra para proteger el patrimonio, según lo que dice Jesús. Escuchen esto. Y para que ya haya un embargo y no pueda ser embargado dos veces por la Escuchen misma. esto. Aquí hay una defensa, hay un apoyo abiertamente notable por el coadyuvante. Yo te voy a apoyar, ¿cierto? Pero fíjense que una persona que llega a un proceso también a embargar al demandado no es un colaborador, no, es otra persona que lo viene a atacar. Pero si nosotros vamos más allá, nos damos cuenta de que lo que esa esposa quiere es ayudarlo para que no le quiten todo el dinero, para proteger lo correspondiente al 50% de alimentos, es lo que me estás planteando tú. Entonces, en ese caso, fíjense, lo que va a pasar es que van a haber dos procesos de distintas naturalezas porque un ejecutivo no lo vas a poder mezclar con uno de alimentos porque el trámite es distinto y la acumulación no te lo va a permitir. En ese sentido, van a tener que tramitarse un proceso de alimentos por un lado y un proceso ejecutivo por otro, pero van de alguna manera van a tener que ponerle un tope a ese embargo si entra el de familia, porque el de familia tiene prelación, ¿vale? Eso no es lo que nosotros estamos diciendo aquí. En la práctica podemos entender que con ese segundo embargo sí están ayudando a la persona, ¿cierto? Pero vamos a tener que entender que son procesos diferentes, que son figuras procesales diferentes y que allí no hay una coadyuvancia. ¿Listo? Allí no la hay. El ejemplo claro fue el que se ponía hace un momento también por uno de sus compañeros en el tema de la propiedad cuando se están ocupando unos espacios de carácter público. Fíjense, en ese sentido yo le voy a apoyar a la administración para que pueda recuperar esos espacios, ¿vale? Pero no hablamos de un interés particular en el sentido de que
sí, a ti te va a beneficiar, ¿cierto? Pero tú económicamente o frente a esa relación sustancial no vas a recibir nada adicional de lo que tu derecho como arrendador o propietario te permite. ¿Ves? Cosa distinta es lo que ocurre con el llamamiento ex oficio, pero ahorita vamos a desarrollar un poquito más la idea porque allí hay una palabra clave que también es importante que la tengamos en cuenta para esa pregunta que me acabó de hacer Jesús, porque él me dice, fíjese que la cónyuge le está ayudando al Señor, sí, pero le está ayudando de una manera simulada, ¿cierto? No como el coadyuvante que de frente dice, yo vengo a colaborarle a esta persona porque me van a perjudicar a mí. No, porque es que no tendría asidero en ese momento. ¿Qué sucede cuando alguien inicia ese proceso para evitar que obliguen a una persona a cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones, valga la redundancia? Pues ahí nosotros vamos a hablar de colusión, o sea, las partes se están poniendo de acuerdo, el demandado le dijo a la mujer, tienes que embargarme para que me quiten el 50% por alimentos y lo que quede así para el acreedor. A eso nosotros podemos llamarle colusión, ¿vale? Y ese término lo vamos a encontrar más adelantico, en la otra figura que vamos a estudiar ahora. Volviendo al tema de la coadyuvancia, entonces ya sabemos que es una persona que sí tiene un interés, pero que no tiene incidencia en la relación entre el demandante y el demandado. No la tiene. Ellos dos tienen un asunto, pero igual, si a este lo perjudican, yo me voy a ver afectado. Esa coadyuvancia solamente se va a permitir en una clase de procesos, en los procesos declarativos. ¿Listo? Por eso es que tampoco en el ejecutivo que me ponían el ejemplo cabe pensar de esa manera en la coadyuvancia. El Código General del Proceso nos habla de 4 grandes procesos. Están los declarativos, los ejecutivos, los de liquidación o liquidatorios y por último están los procesos de jurisdicción voluntaria. Los declarativos tienen una clasificación también. Están los declarativos verbales, el declarativo verbal, está el verbal sumario y también está el declarativo especial, ¿vale? En cualquiera de esos 3 que yo les acabo de mencionar, que son los procesos declarativos, se permite la coadyuvancia. El código nos dice que solamente para esa clase de procesos. Miren lo que nos dice. La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. Y después nos van a decir cuáles son los requisitos de la coadyuvancia. Hay que contarle cuáles son los hechos, cuál es el fundamento y cuáles son las pruebas para pedir la intervención. Entonces le van a decir, listo, usted podrá intervenir o no podrá intervenir. El juez tomará la decisión. Pero si la coadyuvancia se hace antes del traslado de la demanda, o sea, antes de que el demandado dé respuesta a lo que dice el demandante, entonces debe esperar a que el demandado conteste, ¿cierto? Debe permitir que el demandado primeramente conteste para que el juez pueda resolver lo concerniente a ella. O sea, si el demandado contestó y luego aparece este coadyuvante, pues el juez le permitirá o le negará intervenir. Pero si el coadyuvante trata de intervenir antes de que el demandado conteste, entonces primero debe esperar a que el demandado conteste y después es que va a definir si le permite intervenir al tercero coadyuvante o no. ¿Entendieron eso? 2 líneas nada más allí. Doctora, ¿qué artículo es, porfa? Ese es el artículo 71, coadyuvancia. Yo le estoy hablando del inciso final. Es el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Saben qué es un inciso? ¿Sí? Sí, claro, gracias. No, a veces no lo tienen muy claro. El inciso es, Oye, vamos a decir, el párrafo. Entonces, dentro del artículo 71 hay 5 párrafos. Uno empieza diciendo quién, el segundo empieza diciendo el coadyuvante, el tercero empieza diciendo la coadyuvancia, el cuarto empieza diciendo si el juez y el quinto inciso empieza diciendo la intervención anterior.
Imagínense que los incisos vienen siendo como párrafos. Discúlpenme, párrafos. Listo, cuando yo diga inciso tercero, cuarto, quinto, le estoy hablando de los párrafos dentro del artículo, ¿vale? Luego viene el llamamiento ex oficio. ¿Quién hace ese llamamiento? Lo va a hacer el juez. ¿Y por qué lo va a hacer? Lo va a hacer porque se está dando cuenta que el demandante y el demandado están tratando de conseguir una sentencia que seguramente va a perjudicar a alguien. Miren lo que dice. En cualquiera de las instancias, ojo que aplica para primera y segunda, siempre que el juez advierta colusión, o sea, un acuerdo de partes para defraudar a un tercero, dice colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará citación de las personas que puedan resultar perjudicadas. Oiga, venga, esto le interesa. Aquí hay uno que viene solito, es el que va a colaborar, el coadyuvante. Aquí hay otro que lo llaman. Venga, por favor. Para que, dice, puedan resolver, dice, citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, o sea, una audiencia específica para un decreto práctica de pruebas, y alegatos y sentencias. Entonces, un ejemplo práctico. Yo inicié un proceso de un proceso reivindicatorio que le pertenecía a 3 señoras. 2 me dieron poder, la otra no me lo dio. Todo el proceso se desarrolló cuando ya íbamos para audiencia, donde iban a dictar sentencia. Seguramente yo tuve que presentar una solicitud diciendo: suspéndame este proceso porque hay una tercera propietaria, no me ha dado poder porque tiene problemas mentales. A esa señora se le inició un proceso de interdicción y en estos momentos se está definiendo. Listo, si usted me dicta sentencia, ya sabe que la sentencia es nula, porque era un litisconsorcio necesario. Suspendieron el proceso. Yo estaba tramitando mi interdicción y la señora fallece. Yo le paso una solicitud al juez a través de un memorial, le pido, por favor, vamos a continuar el proceso, ¿cierto? Por favor, dé la orden de que el proceso prosiga, y el juez me dice: no, señora, yo no puedo continuar el proceso porque resulta que usted a mí me ha traído poder de un hijo de la causante, de la que falleció, ¿cierto? Pero, ¿cómo sé yo que esa señora no tiene más hijos? Entonces, yo ordeno que por favor convoquen a todos los demás hijos de la señora que ha fallecido, y además haga un emplazamiento por si existe alguien que tenga un interés particular en esos bienes de la señora. Él hace la convocatoria a los demás herederos de la señora y dice: vengan porque aquí hay unos derechos de su mamá y que seguramente, pues, con base en la sentencia que se va a dictar, se le reconocerán a esta persona, aunque no se haya abierto aún la sucesión. Vamos a decir que por lo pronto esta persona ha intervenido y ha acreditado su calidad de heredero, porque aportó el registro civil de nacimiento. ¿Qué me tocó a mí? Llamar a un montón de gente para que todo el mundo guardara silencio, y como no se acercaron al proceso, el proceso se reanudó y continuamos, ya se dictó sentencia. Pero fíjense que el juez tuvo que hacer ese llamado para que pudiéramos verificar si los otros hijos tenían conocimiento de ese proceso. ¿Listo? ¿Qué más nos dice ese artículo? El citado va a poder solicitar pruebas si interviene antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ya yo les decía, esa audiencia es del 373. Es la segunda audiencia que se realiza en términos generales en los procesos que están contenidos en nuestro código. Buenas noches. ¿Alguien tiene duda respecto de la coadyuvancia o respecto de el llamamiento de oficio? Yo creo que si no leen antes de llegar a clase les va a quedar complicado comprender. De hecho, la dinámica de hoy era que les iba a dar 15 minutos para que leyeran los artículos de los que vamos a hablar hoy, y tenía preparadas 5 preguntas. Y ustedes al final pues me iban a intervenir. Era la dinámica que yo tenía preparada para hoy. Decidí continuar a ver si habían revisado los textos, habían leído, pero me está pareciendo que no. Entonces, seguramente la dinámica sí va a cambiar, porque, es más,
tengo un colega que me dice, yo antes de que inicie la clase le pido a ellos que en 5 o 10 minutos graben un video, lo carguen en plataforma explicándome el tema que van a dar. Y en clase vamos a resolver las dudas. Con eso yo hago un control de lectura, yo sé que ya leyeron, ya revisaron la información y la dinámica de la clase es completamente distinta, porque ustedes van a estar leyendo, van a estar explicando y esa es una de las maneras más claras en las que usted se va a dar cuenta si entiende o no, porque si no entiende no lo va a poder explicar. Y de esa forma creo que la clase va a tomar un ritmo diferente. A mí me interesa que ustedes aprendan, o sea, sencillamente yo puedo decirles toda la información, pero estoy segura de que nos va a pasar lo que ocurrió con las nociones de la clase pasada, que hoy yo se las pregunto y de pronto no las tienen claras. Y le voy a decir algo. Procesal general es trascendental, porque ahí usted va a entender la dinámica y las herramientas que va a poder utilizar en determinadas etapas procesales. Si no las comprende, pues puede saber cuál es una minuta de un proceso, usted lo encuentra en internet. Una demanda completamente armada, lo que tiene que hacer es llenar los espacios en blanco. Y listo, ya usted armó su proceso y presentó la demanda. ¿Y qué va a pasar cuando empiecen a presentarle un recurso? Usted no va a saber qué pedir, cómo pedirlo y cuál es el término. Es más, no va a saber ni dónde le van a notificar el bendito recurso y se le va a vencer el término. Todo eso lo aprendemos en procesal general. Si no se dedican, no van a entenderlo. Y eso que no hemos llegado a los recursos, eso sí es un enredo bien chévere. Y allí sí les voy a hacer control de lectura estricto porque de verdad que en el tema de los recursos hay que dedicarse bastante, porque a veces en la misma práctica se confunde uno. Listo, porque no todos los recursos proceden para cualquier providencia, ante cualquier juez, no todos. Entonces, les pido que por favor se dediquen antes de llegar a la clase. Si me dicen, doctora, no tuve tiempo de leer, yo les doy los 10 minutos, 15 minutos para que lean, pero deben hacerlo. No se extrañen cualquier día que yo empiece a hacer preguntas y les califique dentro de la clase, valga lo que valga, porque yo he estipulado unas actividades para tomar notas, pero eso no me quita a mí la autonomía para recaudar además calificaciones en la clase. Entonces les pido que porfa se dediquen a leer bastante esto porque no es tan sencillo en algunos momentos. Listo, voy a continuar. Artículo 73, apoderados judiciales. Entonces nos dicen las personas que van a comparecer al proceso, pues de manera general siempre deben tener un apoderado, excepto que el mismo código les permita actuar en causa propia. Son poquitos los procesos. Por ejemplo, sé que en los de alimentos eso es permitido, no necesita que usted sea abogado o que lo represente un abogado. Si no estoy mal, en el proceso de divorcio también es permitido. Entonces, en algunas circunstancias usted va a tener la posibilidad de defenderse, pero por regla general se necesita que lo represente un abogado. Los poderes. El código nos habla de dos clases de poderes. Hay uno general y uno específico. El general siempre se va a otorgar por escritura pública. El poder especial, se puede otorgar de distintas maneras. Lo importante es que usted tenga claro contra quién va la demanda, quién le da el poder, cuál es el juez competente, qué es lo que usted busca con ese proceso, qué clase de proceso va a instaurar y además le va a decir cuáles son las facultades que tiene el apoderado. Por ejemplo, en un poder usted puede decir, denle el dinero del proceso al abogado, él lo va a recibir por mí. Eso por lo general no ocurre. Le dan autorización para que reciba documentos, copias, CDs de las audiencias, en fin, lo concerniente al proceso. Pero no le van a dar autorización para que el abogado reciba los títulos judiciales, que es un documento que le permite sacar el dinero que está en el banco agrario o en la entidad bancaria específica que le pertenecía al demandado. Cuando el demandante gana, le dicen, bueno, el dinero que se le embargó al demandado, usted lo podrá recibir y le entregan un título judicial, es una autorización para que el banco agrario o el que sea le entregue el dinero a usted. Por lo general esos títulos no nos los permiten recibir a nosotros los abogados, a menos de que el documento
lo autorice específicamente. Doctora, una pregunta. Señor, Diógenes Arrieta. Por ejemplo, en el caso para evitar también ese desgaste, ¿verdad? A veces, pues, por lo general, los abogados hacen un contrato o cesión de crédito, que él se lleva su 70% y a mí me dan mi 30%, porque ¿qué tal que le paguen al cliente todo el dinero y pues después no me quiera dar mi plata? fantástico. Así es, señor Diógenes. Usted fue un poquitico más allá. Eso es verdad. Entonces, allí lo que se hace es una sesión de derechos litigiosos. Le dicen al juez, mire, yo gané, pero de lo mío igual le va a dar el porcentaje que le toque al abogado. Si usted no quiere cobrar nunca, no vaya a cobrar. Eso le permite al abogado cobrar de manera independiente. Es así. Pero si es dentro del mismo poder, se podrá decir, se podrá señalar, o dentro de la demanda también. Pero por regla general, las facultades que se le otorgan es recibir documentos, conciliar, transigir. Puede suceder eso, esas autorizaciones son normales, impugnar y hacer cuanto sea necesario para la defensa de mis intereses, dice uno en los poderes. ¿Listo? Ahora, ¿ante quién o cómo se otorgan esos poderes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se otorgan los poderes judiciales? Profe, el especial no puede ser mediante audiencia de forma verbal, ¿Me preguntas o me estás contando? ambas dos. Ambas dos. Sí, claro. Pero por lo regular también veo que es, o sea, mediante firma notarial. Fantástico, ante el notario. ¿Cómo más? Si yo voy a iniciar un proceso y estoy en México, es un proceso para el que necesito un poder especial, no un general. Pero estoy por fuera del país. ¿Dónde podré otorgar poder? Consulado. Cancillería, la Cancillería. Fantástico. Consulado. Vamos a leer. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez de conocimiento. O sea, es un escrito que usted le va a enviar al juez diciéndole, este es mi abogado. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente, o sea, no necesita que sea autenticado, necesita una nota de presentación personal. ¿Listo? Porque igual a usted le entregan un sello de lo que sea, pero eso no es lo que pide el código. Ojo con eso. Dice, presentado personalmente por el poderdante ante el juez. Oficina judicial de apoyo, esta quedaba en el primer piso del cuartel del Fijo, usted llegaba con su poder y se lo hacían gratis, pero no se lo hacen, no lo autentican allí o no lo hacen respecto de los contratos, eso no, solamente poderes. ¿Listo? Entonces el código nos está diciendo, en audiencia, ¿cierto? Con nota de presentación personal que se presenta ante el juez, oficina judicial de apoyo y nos dicen notario, ¿vale? Las sustituciones de poder también van a presumirse auténticas. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a permitir a otro abogado que actúe, ¿cierto? Pero en cualquier momento yo puedo recobrar la representación del poder dante. Esa sustitución que yo le estoy haciendo de mi poder, yo la puedo retomar cuando quiera y no necesita autenticación, ni nota de presentación personal, ni nota de notaría, ni nota de nada. Simplemente yo hago mi escrito. Autorizo al doctor Hailer Jiménez Badel a que continúe la representación de la señora fulana de tal dentro del proceso tramitado ante el juzgado tal con radicado tal. El señor Jiménez Badel tendrá las mismas facultades que me fueron conferidas en el poder que fue otorgado por el accionante. Por favor, su señoría, reconózcale personería para actuar. Hay gente que también dice, renuncio al término de la ejecutoria que reconozca personería al doctor Jaime Badel. Firmo yo, firma él y no se necesita más nada. Hay jueces que eso no lo entienden, que no reciben ese documento, que no le dan valor y si están en una audiencia, pues no le prestan atención y quieren que el mismo demandante vuelva y otorgue poder en audiencia a ese nuevo abogado. Eso no tiene lógica, pero así es como de verdad sucede. Esa es la sustitución.
Yo, abogado, le doy permiso a otro abogado, le pido a otro abogado que ejerza la representación de mi mandante. ¿Listo? Cosa distinta es que el mismo demandante, el mismo poderdante, o sea, el que otorga el poder, haga una revocatoria del poder, me quite a mí, diga, señora juez, no la deje intervenir, esa señora ya no me representa, ahora es fulana de tal. Ahora va a ser la doctora María Andrea. ¿Listo? Profe, una pregunta que me perdí. La sustitución es dada por el abogado, al que El le mismo dieron poder abogado le dice, inicialmente. yo autorizo al señor Jiménez Badel que continúe con la representación del señor Berli Lamadrid. En cualquier momento yo digo, señor juez, o solo con actuar, yo estoy retomando nuevamente mis facultades como apoderada. Ya no es Ayler, ahora soy yo nuevamente. Esa es la sustitución. Y para hacer eso no se necesita más nada, simplemente las firmas. El documento que se le entrega al juez firmado por mi persona, otorgando esa sustitución, y por Jiménez Badel aceptándola. Más nada. Esa es la sustitución. De aquí no me hablan ahorita de la revocatoria, pero yo sí les hago de una vez la diferenciación. La revocatoria es cuando el mismo poderdante, el señor Berli, dice, yo esa abogada no la quiero más. Le otorgo poder a otro abogado y ese abogado empieza a actuar con su poder. ¿Se puede hacer? Profe, Sí. Dime. pero para que el abogado empiece a actuar, o sea, el nuevo que va a entrar, primero se deben dar los honorarios a quien sale. Fantástico, allá iba yo. Miren la diferencia entre una cosa y otra. Cuando se da la revocatoria, el nuevo apoderado necesariamente debe tener certeza, constancia de que el anterior sí recibió la remuneración de su trabajo, sí le pagaron sus honorarios, porque de lo contrario se va a hacer acreedor de unas sanciones disciplinarias. Mucho cuidado con eso. ¿Entendieron la diferencia entre sustitución y revocatoria del poder? Sí, Profe, claro, porque una vez que se haga esto, pues el otro abogado que fue revocado puede tomar represalias, por decirlo así, tomar también posesión en el proceso que se está llevando a cabo, ya no como abogado, sino como parte también demandante. Si le han reconocido sus derechos, así es. Javier, cuéntame. profe, y en caso de que el abogado al cual le ha sido revocado el poder tenga documentos y no los quiera regresar porque, bueno, porque se siente disgustado porque lo quitaron, así le hayan pagado y todo, se puede demandar para que devuelvan los documentos. De poderse hacer, se puede hacer. De O hay todas que, o maneras, sea, fíjense que el cumplimiento es lo que a ti te permite negarte, ¿cierto? O más bien, el cumplimiento es lo que a ti te permite exigir tus derechos. Si tú eres un incumplido, no podrás hacerlo. Entonces, esa situación nos permite a nosotros pensar que estaríamos en mejor posición, pero yo les digo, el Consejo Superior es bastante delicado con esa situación. El magistrado Orlando Díaz Ortodox Goitía fue mi profesor de ética profesional. Y él decía, es que como yo nada más vea el nombre de alguno de mis alumnos, cuenten con que ya van siendo sancionados de una vez, porque usted no tiene que estar metido en esos líos. Si usted deja claro todo en su poder y en su contrato, no tiene por qué pelear con su poderdante, ¿ya? Si usted se retiene documentos, lo van a obligar a que lo entregue. O sea, esa no es forma de exigir el pago de sus derechos, ¿cierto? De sus honorarios. Allí lo ideal sería que se reconozca, que se le haga un reconocimiento de sus honorarios y que si usted decide solicitar una medida cautelar, pues hágalo. También estará en toda la posibilidad de hacerlo. Pero no nos vamos, eso se ve más como una justicia por propia mano, una vía grosera, una forma grosera de hacer las cosas. No está de acuerdo, quítese esa persona de encima, o sea, quítese ese problema de encima, entréguele sus documentos y de una vez busque el reconocimiento de sus honorarios y cóbrele.
Pues si le quiere fastidiar la vida un ratico, ya, ya Es que usted. muchas veces, profe, es que muchas veces hay personas que no tienen cómo pagar un abogado, le dicen, bueno, tengo este caso y cuando salga la sentencia, te cobres de lo que sale. Pero Ahí es donde usted muy astutamente de una vez hace la sesión de derechos. Porque es que eso, independientemente de que lo quiten como abogado, va a tener un derecho frente a ese litigio. sí, porque muchas veces demoran mucho los procesos o por negligencia del abogado no adelantan los procesos y muchas veces se pierden los casos por del. Sí es cierto, puede ser, como dices. Bien, ¿quién lee el inciso cuarto del artículo 74? Cuando quien otorga el poder fuera una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. Alto De ahí. la misma manera, Lo que se tiene que acreditar es que es el representante legal, es lo que nos están diciendo. Ajá. de la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Continúa. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio. Resumen de eso que acabamos de leer. Dice, cuando haya autorización de una persona se podrá otorgar poder. Por ejemplo, si yo tengo un poder general, puedo otorgar uno especial para que representen a la persona que me otorgó a mí el poder general. Le repito el ejemplo. Si a mí a través de un poder general me confieren la administración de unos bienes y en ese poder general además se me permite que yo inicie acciones legales, pues yo podré además otorgar poder para que representen a la persona que me lo dio a mí también, porque yo soy su administrador. ¿Listo? ¿Qué más nos dice ese último pedacito? Se puede conferir poder a través de mensaje de datos con firma digital. Pues en estos momentos todavía no se termina de comprender la noción de firma digital. Solo los contadores y la gente que trabaja en la DIAN tiene claro lo que es una firma digital. Y yo sé que aquí hay contadores y no estoy mal. Son una combinación de códigos que le permiten identificar a quien está suscribiendo un documento, quien está mandando el mensaje. Nosotros entendemos firma digital, los abogados lo entendemos como una firma que se hizo en un papel en blanco, usted le tomó una foto, la pasó a su computador, la copió, la pegó y esa es nuestra firma digital. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Por la pandemia, usted puede, a través de mensaje de datos, mandar un poder, pedirle la representación a alguien y esa persona, pues, en ese mismo contexto podrá aceptarlo, ¿vale? Entonces, si usted tenía a alguien que debió otorgarle poder desde Estados Unidos, pues en estos momentos lo que tendrá que hacer ya no es acercarse al consulado y dejar constancia de quién es, identificarse y todo lo demás, sino que simplemente tendrá que mandarle un mensaje por correo electrónico al correo del abogado que le eligió, ¿cierto? Y que dicho correo está registrado en la página del Consejo Superior de la Judicatura como un dato de identificación y de contacto del abogado. ¿Listo? Yo, Belkis Bonilla, tengo a mi cargo el correo de la Coordinación de Investigación de Debido Proceso, tengo 2 correos personales, tengo un correo de consultorio jurídico, tengo un correo donde recibo los trabajos que no pudieron cargar por plataforma, o sea que no me los van a mandar si yo no les autorizo y no les digo cuál es ese correo. Tengo 6 correos. ¿Cómo va a saber la rama judicial que yo soy la misma en esos casos? Porque no todos los correos dicen Belkis. ¿Cómo va a saber el juez, cierto, que está notificando a ese abogado de manera debida? Porque el código nos dice, de todo lo que usted haga, mándele una copia por correo a su contraparte.
código también lo dice. Y no preciso dónde está, pero sé que sí lo he leído y sé que sí está. Por eso es que ahora le dicen, cuando usted manda el mensaje para el juzgado presentando su demanda, también se lo tiene que mandar al demandado. Eso está mal, eso está muy mal, pero es lo que nos está diciendo el decreto 806 del 2020. Entonces, fíjense que antes era una dificultad comprender que de esa forma práctica se podían otorgar los poderes. En estos momentos nos tocó, porque con un pico y cédula y todo lo que está pasando, es muy difícil que la gente pues quiera salir a hacer algo de verdad importante, porque para molestar y tomar y todo lo demás sí salen, pero para las cosas trascendentales como que no sé qué pasa con esas nociones de la gente. Pero en fin, la gente se preocupa un poco más por ir a una fiesta que por otorgar un poder que de pronto es urgente. Bueno, ya se ha dado la solución, mande el mensaje por correo y listo. Karina me quiere hablar, no sé, cuéntame. Doctora, sí, lo que pasa es que en este momento por la pandemia se ha presentado que se hace con frecuencia, sobre todo en los bancos, pero entonces también hay que hacer la firma digital por medio de la DIAN y corroborar que de verdad ese correo del banco sea el correcto, porque se están viendo que también hay mucho fraude digital y hay muchas personas que tienen acceso incluso hasta los datos generales de la persona y por ahí pues han habido muchos robos. Entonces hay que tener en cuenta bastante lo de corroborar lo del correo. Yo soy muy delicada con la gente que a mí me llama y me pide información, muy delicada. Contesto números desconocidos porque mis estudiantes sé que a veces me llaman y me necesitan, ¿vale? Si es en hora hábil, por supuesto que yo le voy a responder y lo voy a atender con todo gusto. Pero es una prevención. De hecho, hay una aplicación que le dice a usted qué número le está llamando, quién lo está llamando a usted. Hay una aplicación para eso. Y además, si es una entidad a la que yo no le he dado mis datos, me molesta de verdad, porque es que es inconcebible que a uno lo llamen, y yo he presentado quejas por eso, con sinceridad se los he dicho, porque a mí me han llamado de entidades bancarias a las 11 de la noche, 11:30 de la noche, que, o sea, tú no encuentras lógica para una cosa de esas. A mí me llaman a las 12 del día y yo le digo, por favor, no me llames, llámame a las 2 de la tarde. Insisten, porque además son insistentes. Entonces, fíjense que en estos momentos uno tiene la vida vendida, o sea, control de la información, control sí, de los datos personales, no, o sea, para cualquier cosa ya usted le piden la dirección, teléfono, correo electrónico, y miren la importancia que tiene el correo electrónico en estos momentos. Entonces, hace poco alguien me escribía, me mandaba una carta en no sé qué combatiente de Estados Unidos y ta. O sea, uno mejor ni siquiera contesta y bloquea, porque de verdad que hay gente, o sea, muy, muy peligrosa en estos momentos, y sobre todo el fraude bancario por esta modalidad ha ido aumentando últimamente. Eso es cierto. Ahora en cualquier momento sacas una tarjeta de crédito, tú pides una tarjeta de crédito, más del millón, de los 2, de los 5 millones de pesos no te dan. Pero un bandido de estos, un delincuente de estos, te hace toda la diligenciamiento de la información y le dan un crédito de 30 millones y sacaron los 30 millones y te toca pagarlos a ti. No tiene lógica. O sea, tú dices, ¿cómo pasa esto? Pero bueno, continuamos con el tema de los poderes por correo electrónico. Es una completa realidad. Creo que muchas de las cosas que antes no pasaban en los procesos van a evidenciarse en adelante por el tema de la pandemia. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio. Ojo, ya me ha pasado. Yo les he hecho los cuentos para que también se burlen de mí un poquito. Si usted va a garantizar con un proceso ejecutivo, le piden que ponga una garantía. Permítame un segundito, yo más bien voy a suspender aquí. Ok. En ciertos casos usted le van a pedir una póliza, pues la póliza sí tiene que ir firmada. El poder necesariamente no, porque el poder, con usted utilizarlo, presentar un escrito, decir, bueno, yo solicito esto, pido que por favor me otorguen un tiempo especial para tal cosa,
o pido que se me dé traslado porque estoy esperando hace tanto tiempo y no hay traslado. O sea, usted ha recibido el poder y el poder está autenticado, está firmado, por supuesto, por la persona que se lo otorga. Sí tiene todas las características que ya nosotros vimos que deben tener los poderes especiales, pero usted no lo ha aceptado. No lo ha aceptado, ¿por qué? Porque no lo ha firmado. Pues no importa que no lo haya firmado, ya se entiende que usted igual ha aceptado ese poder. Aunque parezca ilógico, esto ha tenido un debate grandísimo que ustedes no se pueden imaginar porque dicen, es que una de las excepciones previas es actuar sin que el apoderado tenga poder. Dicen que el apoderado carezca íntegramente de poder, o sea, que no tenga por ninguna parte autorización. Y entonces se agarraban de que el poder no fue recibido, no fue aceptado por el apoderado, y por eso se supone que no tenía poder. Pues ya nos dicen una cosa distinta, nos dicen que conste el documento, ¿cierto? Pero que no necesariamente usted esté aceptando porque ya lo ha aceptado cuando empieza a desarrollar su gestión. ¿Listo? ¿Esa partecita la comprendieron? ¿Sí entendieron? Sí, señora. Ok. Bien. Dice, Profe, señora. y por ejemplo, y si yo no le he dado poder al abogado y él empieza a hacer su gestión, No hay poder. y yo nunca me entero, sino cuando ya por allá eso está casi para terminarse, o ya está terminado. Pues seguramente o actuó sin ninguna clase de poder, y muy extraño que no se den cuenta de eso, o actuó con un poder que fue falsificado, ¿cierto? Y que le dio la noción al juez de que tú sí le habías otorgado el poder. O es un documento falso, o es un documento inexistente, o sea, nunca estuvo dentro del proceso. Eso es muy extraño que pase. De hecho, lo que más bien sucede en algunas ocasiones es que presentan, porque fíjense que el requisito es que se otorgue, no que el abogado acepte. Entonces, a veces lo que sucede es que hay gente que presenta acciones firmando por un abogado, ¿cierto? Y a ese abogado por hacer una solicitud temeraria o que tienda a dilatar el proceso o todo lo demás, lo terminan sancionando. Entonces lo que algunos abogados hacen es que cuando van a presentar una demanda, le colocan nota de presentación a su demanda. ¿Listo? Imagínense que Danilo habla con Diógenes. Le dice, Diógenes, no te preocupes, yo tengo una abogada buenísima, yo mismo te voy a hacer el poder para que no te demores en eso. Diógenes hace el poder, ¿cómo se consiguió los datos? Perdón, Danilo hizo el poder. Danilo, no sé cómo se consiguió los datos de la doctora Yuslexi. Y entonces Danilo hace el poder, Diógenes dice, bueno, listo, me vas contando cómo va el cuento. Ok, Diógenes otorga el poder ante notaría pública, ante la notaría pública. Y entonces, con ese poder, Danilo coge y presenta una barbaridad y aparece firmando Yuslexi. ¿Está el poder? Sí está el poder. Pero fíjense, Yuslexi nunca lo recibió. Pero se entiende que, pues, ella actuó a través de una autorización legal, todo eso, y fue Danilo. ¿Cómo van a saber que fue Danilo? ¿Cómo se van a dar cuenta? Pero finalmente Yuslexi terminó sancionada. Imagínense que Diógenes le haya dado una letra. ¿Cómo Yuslexi le va a explicar a Diógenes que ella nunca recibió la letra, que ella nunca supo nada, que esa plata ya no la ha recibido, la letra se venció, no la cobraron, o presentó mal el proceso Danilo y la demanda fue inadmitida, fue rechazada, posteriormente le dijeron tiene que esperar 6 meses para volver a presentar la acción, en esos 6 meses caducó la acción y después viene Diógenes en contra de Yuslexi. Tremendo lío. Tremendo lío. O sea, hay más problema para nosotros que para el mismo poder dante. Bien, continuamos. Pero eso Señor, no se debe hacer personal ante un juez. ¿cómo dice usted? El poder que le da el mandante al mandatario. Sí, Debe hacer ¿qué pasa con ese poder?
Por eso, se debe hacer personalmente ante un juez, ah, para que él Puede pueda, ser ante una notaría, ante el cónsul, una ante la guía, oficina judicial, pero de manera personal, sí. es lo que, para que no no pasen Yo estos casos de, tengo, yo tengo poderes de gente que no me conoce. Yo tengo poderes autenticados por gente que a mí no me conoce. Hay un intermediario que dice, la doctora Belkis está llevando estos casos, dame poderes. Yo le mando un modelo, él imprime y tengo como 60 poderes de gente que yo no conozco. Y están autenticados. Y ellos me llaman de vez en cuando porque yo dije, aquí está mi teléfono, aquí está mi correo, esta es mi oficina, cuando usted quiera llegue. Listo, pero ellos a mí no me conocen. ¿Qué tal, por ejemplo, que no sea yo la que hizo eso, sino que fue Danilo? Pues Danilo tendrá que coger ese poder, hacer su demanda, y después hay un montón de gente reclamándome a mí, doctora, es que usted, yo, y de verdad los tengo como 60 poderes de gente que a mí no me ha conocido. Ante una notaría puede ser, ante el consulado puede ser, ante la oficina judicial puede ser. Lo que normalmente ocurre es que se da en audiencia cuando hay un cambio de abogado, algo así, cuando el apoderado no puede llegar, entonces decimos, bueno, ¿para qué sustituir que el mismo poder dante te dé el poder en audiencia? Porque ante el juez en una diligencia o en una audiencia se puede hacer. Ahí todo el mundo se conoce y todo el mundo está seguro en lo que está haciendo, ¿cierto? Pero miren que puede haber una situación en la que el poder dante no conoce a su apoderado judicial. Bien, continuamos. Bien, miren lo que yo les decía. Quien sustituye el poder podrá reasumirlo cuando quiera. Eso ya nosotros lo escuchamos. Terminación del poder. El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe a un nuevo apoderado, a otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado con recursos o gestiones determinadas dentro del proceso. En un solo poder yo puedo decir, estos son mis dos abogados. Hay uno principal y otro suplente. No pueden actuar los dos al mismo tiempo. Eso nos lo dice el código. El auto que admite la revocación no tendrá recurso. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que regule el tema de los honorarios. Usted va a tener 30 días después del auto que autorizó o aceptó esa revocatoria iniciar su reclamación. Ojo con esto. Si es un contrato de mandato, ¿qué naturaleza tiene ese contrato? ¿Es comercial, es civil, es de familia, es laboral? ¿Qué clase de contrato es? Vámonos por lo sencillo, digamos que es civil. Vamos a imaginarnos que es civil. Un juez de familia tiene competencia para resolver la controversia del incumplimiento de un contrato de carácter civil. ¿Qué opinan ustedes? Un juez laboral tiene competencia para determinar sobre el incumplimiento de un contrato de carácter civil. ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Quién me contestó? No vi. Santiago. Santiago, explícame por qué tú piensas que un juez laboral puede tomar esa decisión. O sea, profesora, yo me guío porque he visto varios casos que por lo menos son de manera de casos civiles, no sé si será civiles, pero en las alcaldías por lo menos hay alcaldes que un juez de familia les dicta una medida, ponle cuando son casos que no responden una tutela, le dictan medida seguramente por 3 días. Entonces yo creo que en ese caso sería algo parecido. Un juez civil sí puede, lo que usted está preguntando, pues Un juez civil Doctora, yo digo que no. preguntaba si era un laboral. ¿Quién me habló? No hay competencia, Doc. Doctora, no hay competencia, Luis Berrío. Javier, ¿qué dijo Javier?
No hay competencia. Creo que si él decide tomar una decisión, debería asesorarse con un juez que tenga competencia o tenga conocimientos al respecto. Ok, usuario, no sé cuál es tu nombre usuario, tú me perdonas. Doctora, qué pena, Luis Berrío. Luis Berrío, listo. Luis, por favor, para la próxima clase, sin falta, te me identificas. Ajá, cuéntame. Prometido que sí. Gracias. No es competente, porque en el código, en el artículo 15, habla sobre la competencia y es claro en las competencias de cada, en este caso, nos habla de los jueces civiles y los jueces de familia. Por Señores, tanto, no es competente. recuerden ustedes que nosotros tenemos distintas jurisdicciones y dentro de esas jurisdicciones existen unos jueces con determinados rangos o más bien jerarquías y dependiendo de la jerarquía van a tener establecidos unos procesos a su cargo. Esa es la diferencia entre jurisdicción y competencia. Ahora, ¿por qué nos dice Santi que porque un juez civil o un juez de familia puede ordenar la medida de aseguramiento o cárcel cuando no contestan una acción de tutela? Porque en ese momento ese juez civil o ese juez de familia no estaría actuando como juez de familia o juez civil o juez laboral o juez de lo que sea, sino como juez constitucional. Fíjate que estamos en el desarrollo, en el análisis, en el trámite de una tutela. Una tutela seguramente por no contestación de un derecho de petición, es lo que te pude entender en el ejemplo. En ese caso le está actuando es como juez de lo constitucional, que son todos los jueces en Colombia, pero por esa facultad de carácter constitucional, pues no todos los jueces van a poder mandar preso a la gente que esté vinculada a sus procesos, ¿cierto? Porque no son sus competencias dentro de las distintas jurisdicciones y las competencias establecidas. Solamente cuando llegue una acción de carácter constitucional, pues él tendrá que determinar si sale la persona libre, si es un habeas corpus o si meten preso porque no contestó, en fin. Pero tenemos que diferenciar esas competencias de los jueces. Por un lado está la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de lo constitucional, pero de ahí para abajo todos son los jueces constitucionales, pero además cada quien tiene sus funciones. Por eso en el país hay una propuesta que dice, así como hay una jurisdicción ordinaria, así como hay una jurisdicción contenciosa, pues por favor vamos a hacer una que sea solo de jueces constitucionales porque nos estamos volviendo locos tratando asuntos de familia, de divorcio, de interdicción y de lo que sea, ¿cierto? Los jueces de familia se dedican a esas cosas y por aparte me toca a mí resolver sobre una petición de medicina, sobre una acción de tutela por un tema pensional, o sea, ¿cuál es el conocimiento que se me exige? Por eso se dice que hay que diferenciar esas jurisdicciones. Listo, no se confundan con ese tema que es bien importante. Entonces, terminación del poder. ¿Cuándo va a terminar el poder? Bueno, cuando ya nosotros lo solicitemos, le entreguemos, se haga una revocatoria o se renuncie al poder. Para la renuncia hay un trámite especial, ya lo vamos a ver. Si usted tiene alguna reclamación, le dicen son 30 días, pero eso por lo general va a ser posible si está ante un juez de carácter civil o con competencias civiles, porque es el que puede analizar esas situaciones. Un juez de familia no puede pronunciarse sobre lo de civil. Un juez penal no puede pronunciarse sobre los honorarios con base en un contrato de carácter civil, o sea, difícilmente lo podrá hacer, ¿vale? Al juez laboral en su momento sí se le podrá ventilar, pero específicamente iniciando esa solicitud, ¿cierto? Y siempre que tenga la posibilidad de que se demuestre que había un vínculo de carácter laboral, más allá de un contrato civil. Eso depende de lo que nosotros hayamos pactado. Entonces nos dicen, para la determinación del monto de los honorarios, el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en el Código para la fijación de las agencias en derecho. Además de esa fijación de agencias en derecho, además de lo que se ha pactado, por lo general los jueces consultan esos son unas tasas que maneja Conalbus. Es una agremiación de abogados que ha dicho, bueno, nadie puede cobrar mínimo debajo de esto, porque entonces echamos a perder la profesión. Se dice que la asesoría verbal cuesta
Así que cada vez que me llamen a preguntarme cosas, les voy a cobrar, así sean para otros profesores que tengan que entregar trabajos. Y por supuesto, la asesoría escrita vale un poquitico más. ¿Listo? Vencido el término indicado, o sea, esos 30 días, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral. ¿Sí se dan cuenta? El juez laboral en ese momento sí tendrá la posibilidad, ¿vale? Pero miren que nos están haciendo la diferenciación en las competencias de cada quien. Ojo con eso. Igual derecho tienen los herederos y el cónyuge sobreviviente del apoderado fallecido. O sea, la familia del abogado que fallece podrá presentar las mismas reclamaciones en estos términos. La renuncia no pone término al poder, sino 5 días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poder dante en tal sentido. O sea, yo mando mi comunicación, ¿cierto? Le digo, oiga señor, ya yo no quiero trabajar más para usted. Hasta luego. Esa notificación yo tengo que hacerla por correo certificado. Ojo con esto. Y recibo la constancia de que esa persona recibió. Yo presento mi documento en el juzgado y lo que nos dice el código es: la renuncia no pone término sino 5 días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado. O sea, día 1, 9 de septiembre, yo mando mi comunicado. Me lo certifican al día siguiente o el 11 de septiembre. ¿Listo? El 11 de septiembre yo recibo mi constancia de que recibieron la renuncia, ¿vale? Y yo presento mi memorial diciéndole, señor juez, ya yo le notifiqué a este señor que yo no voy a trabajar más para él. Él recibió la comunicación ayer 10, a mí me la certificaron hoy 11, aquí está la constancia de la renuncia. Y deben esperar 5 días después para que se entienda de que ya se dio la renuncia. No es que usted pase un escrito al juzgado y dice, no tengo más nada que ver, porque ¿qué sucede? Su poderdante por lo general no va al juzgado a revisar el caso. O sea que él nunca se va a enterar de que ya no tiene abogado. Por eso el código ha establecido este requisito. ¿Listo? Nos queda poco tiempo. Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona jurídica o natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda. O sea, si a mí Berly me da un poder general para que yo sea la administradora y yo como administradora de los bienes de Berly le doy poder a Alain, si a mí me quitan como administradora, el poder no ha sido revocado. Miren lo que dicen, tampoco termina por la cesación de las funciones de quien lo confirió. O sea, cuando yo deje de ser administradora, ese poder no ha sido todavía terminado. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las facultades del apoderado? Bueno, ya yo les decía en términos generales cómo normalmente se colocan esas facultades. Hay algo muy interesante que trajo este Código General. Miren esto. El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes, ya eso se los decía yo. El poder para actuar en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. A ver, dependiendo de qué clase de proceso, así se va a llamar el auto. El auto que da inicio al trámite. Si es un proceso declarativo, pues normalmente se va a llamar auto admisorio. Si es un proceso ejecutivo, vamos a llamarle mandamiento de pago o mandamiento ejecutivo. Ojo con esto, y lo vamos a ver después en procesal especial. Si es, por ejemplo, una sucesión, no va a haber auto admisorio, no va a haber mandamiento de pago, no va a haber mandamiento ejecutivo, sino que va a haber apertura del proceso de sucesión. ¿Listo? Y así, dependiendo de cuál sea el proceso, le vamos a dar un nombre distinto a ese auto. Entonces nos dicen, el apoderado pues también está facultado para recibir esa notificación cuando ya él ha recibido poder. Prestar, miren todas las facultades, prestar juramento estimatorio. Un poderdante por lo general no sabe qué es un juramento estimatorio. Usted sí va a saber que es un juramento estimatorio. Y si usted hace mal su juramento estimatorio o lo hace bien y no prueba lo que está pidiendo,
van a sancionar a la parte, miren, le van a tocar el bolsillo. Entonces, usted podrá también presentar sus juramentos estimatorios y confesar espontáneamente. Señores, no digan lo que no se les ha preguntado. No opinen sobre lo que usted sabe que no tiene que oponerse. No diga nada mejor. ¿Por qué les voy a decir esto? Cuando ustedes vean lo que ocurre en la 372, en la audiencia del 372, que es la audiencia inicial, hay una parte que se llama conciliación, es una etapa de esa audiencia. Y en esa audiencia, o esa etapa de conciliación más bien, el juez dice, bueno, aquí se insta a las partes a que concilien, yo propongo, o sea, el juez propositivo dice, porque usted no le rebaja los intereses y usted dice que va a pagar en tanto tiempo, hágale un descuento, mire que este señor tiene tal dificultad y él dijo que por el tema del COVID, no sé qué, imaginémonos cualquier situación. Para esto, para que ustedes tengan la tranquilidad, yo voy a apagar los micrófonos. Hay unos que dicen, yo me voy a salir. Otros dicen, yo apago los micrófonos, me quedo, pero lo que se diga en la audiencia de conciliación no tendrá incidencia en el resto del proceso. Pues bien, la gente empieza a decir, es que yo te fui a cobrar y ese día tú me tiraste la puerta en la cara y como estabas con tus primos, entonces ahí sí me buscaste pelea y no me querías pagar. Ahora sí quieres que te rebaje, ¿verdad? Y el otro le va a decir, no, lo que pasa es que tú llegaste gritando y ajá, yo estaba en la reunión de mi... Lo que sea. Vea, usted no va a conciliar, diga, no tengo intención de conciliar, punto final. No diga más nada. Porque cuando están hablando de que yo llegué ese día a la fiesta y tú no me recibiste y me saliste con grosería y no sé qué y no sé cuándo, ya estamos hablando jurídicamente de un requerimiento previo, que no es requisito para presentar la demanda, pero que el juez ya sabe que éste tiene conciencia de que le debe al otro y que le está haciendo un reclamo por un incumplimiento. Miren todo lo que está pasando y el juez seguramente no lo va a decir en su sentencia, pero él se queda con esa percepción. Ahora, hay jueces que sí hablan de esa conciliación en sus sentencias y yo lo he visto, aunque no debería suceder. Entonces, si usted lleva una propuesta y le dijeron que no, listo, no hay conciliación, seguimos, señor juez. O si usted no va a conciliar, pues no lleva ninguna propuesta, pero se ve grosero, lleve por lo general su propuesta, porque se supone que los nuevos abogados somos conciliadores y tratamos de resolver de manera pacífica los conflictos antes de acudir al aparato judicial y bla, 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 bla. Entonces usted lleva su propuesta, una propuesta que no le van a prestar atención porque usted no le está dando mayor beneficio al demandado, pero llevó su propuesta, ¿vale? Entonces, ojo con eso, porque aquí el código le dice que aunque puntualmente no lo señale, el poder sí tiene la facultad de confesar. Voy a ir un momentico a la audiencia del 372. Aquí hay algo todavía más delicado. Ojo con esto. Audiencia del 372, audiencia inicial. Numeral 2, inciso 3, les leo. Si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá facultades para, abran los oídos, confesar, conciliar, transigir, y son formas de terminar el proceso de manera normal. Ojo con esto. Transigir, desistir y en general disponer del derecho en litigio. Miren ustedes eso. Ya usted no solamente es apoderado, no es abogado, sino que actúa como la misma parte. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con esa situación porque imagínese que usted se ponga a decir imprudencias y el juez lo tome como una confesión. Ojo con eso. Permítame un momentico. Listo. Entonces,
miren la situación que se está planteando. El 77 nos dice una cosa y el 372 nos dice otra muy diferente. Y el 372 es específicamente para, o está más bien dentro de el trámite de los procesos verbales, ¿cierto? ¿Qué pasa con la norma posterior frente a la anterior? ¿Qué pasa con esa norma posterior o que está después de la anterior? ¿Qué pasa con esa norma? ¿Qué pasa con la norma especial frente a la norma de carácter general? ¿Qué sucede? ¿Va por encima o...? Se le da preferencia. Así que mucho cuidado. Cuando ustedes están elaborando sus poderes, no van a decir y los demás indicados en el artículo 77 y ya. No, es que sí lo podrán decir, sí. Pero ustedes ya tendrán que comprender que no se refiere solamente a lo que dice el 77, sino que en determinadas circunstancias también será lo que se refiere al artículo 372. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, nos dicen, el poder también habilita al apoderado para reconvenir, presentar al poder dante en todo lo relacionado con la reconvención, o sea, que el mismo poder le va a servir a usted para presentar como demandado una demanda en contra del demandante. Esa se llama reconvención, esa acción se llama reconvenir, ¿vale? Y no necesita mayor distinción en su poder. Simplemente con que se le otorgue poder, usted tendrá todas las facultades que necesita y más de las que dice allí, ya se están dando cuenta. El apoderado no podrá realizar actos reservados por la ley a la misma parte. Oiga, y si más adelante le dicen que sí podrá disponer del derecho de litigio, miren la contradicción tan grande que hay aquí. Eso es muy importante que ustedes no lo pierdan nunca de vista. Tampoco recibir, allanarse, ni disponer del derecho en litigio. Literal, eso es lo que nos dice en el 372, que sí podrá disponer del derecho en el litigio. Así que mucho cuidado, sobre todo en esos procesos verbales. Salvo que el poder dante lo haya autorizado de manera expresa. Eso no nos lo dice el 372. Así que aunque no lo diga, usted sabe que lo pueden... A mí me han casi que coaccionado. Doctora, pero es que usted tiene la facultad de conciliar. Sí, señora, yo tengo la facultad. No estoy interesada y no fui autorizada. No lo puedo hacer. Pero es que el código dice, sí, pero es que yo no tengo ninguna propuesta y no estoy interesada en aceptar esta situación que me están planteando. Por mi parte, no va a haber conciliación. Sin grosería, dígalo riéndose, dígalo bonito, dígalo con calma, dígalo suavecito, como sea, pero sea claro. No se ponga a debatir más nada delante del juez, usted no va a conciliar. Cuando se confiera poder a una persona jurídica para que designe o reemplace apoderados judiciales, aquella indicará las facultades que tendrá el apoderado sin exceder las otorgadas por el poder dante a la persona jurídica. ¿Cómo así? Yo tengo alumnos que tienen sociedades, tienen empresas cuyo objeto social es la representación jurídica. Esos representantes legales, esa alumna que yo tengo, tiene inscrito en su registro mercantil, en su cámara de comercio, unos apoderados. Ella no es abogada, ella simplemente recibe el poder, la persona jurídica recibe el poder y el representante legal dice cuál de los abogados es el que va a representar a la persona que otorgó el poder. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer, y yo se los decía ya, es que dos abogados o más estén actuando al mismo tiempo por la misma persona o la misma parte. ¿Listo? Se acabó el tema del poder. ¿Tienen alguna inquietud frente al tema de poderes o apoderados judiciales? Les voy a pedir que por favor se lean el artículo 77 hasta el artículo 81. La próxima semana ya empezaremos a hablar, si no estoy mal, de demanda. Por favor, vengan leídos. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, pregunta, complementación, queja, reclamo, debate? Cuéntenme. Señor Diógenes. No, profesora, muchas gracias. Ya ahorita estamos en la otra clase de... Listo, está bien. Entonces, terminamos puntualitos más o menos.
¿Qué Profe, te- muchísimas gracias. Buenas Por favor, noches. ¿me repite los artículos? Con todo gusto. Del 77, mentira, del 77 ya lo dimos. Del 78 Al al 81. artículo 81, que es el que le va a hablar de las responsabilidades de las partes y de los apoderados cuando se comportan mal, cuando actúan de manera negligente, en fin, todas esas situaciones. Listo, chicos, un abrazo, bendiciones del 77 al 78 al 81. Feliz noche. Feliz noche, bendiciones. Doc. Bendiciones. Feliz noche, doctora. Chao, Que le vaya súper bien. gracias. Chao, chao. Buenas noches, profe.